Me gustaría saber en qué momento como sociedad hemos normalizado que sea más importante el aesthetic de ser lector que el hecho de leer libros por el placer de hacerlo. Como si el hecho de leer unos ciertos libros o de ser lector significara automáticamente que nos podemos poner una medallita en el pecho que nos haga mejores que otros lectores o que otras personas. Esto es un tema que lleva ya rondando un tiempo por mi cabeza, lo he visto en vídeos de otras creadoras de contenido, lo he visto mucho en TikTok y pues me apetecía dar mi opinión acerca del tema. Hola, soy Nicole, o como me conocéis en este canal, La Bibliomaníaca, donde hablo de libros, series y películas. En concreto, hoy voy a estar hablando de por qué considero que la estética de ser lector se ha convertido en algo más importante que el hecho de leer, fomentado prácticamente por BookTok. La idea de hacer este vídeo como tal me surge cuando veo un TikTok de una creadora de contenido de libros muy famosa a la que yo sigo, me encanta todo su contenido. No voy a decir su nombre ni su usuario, ni voy a enseñar el vídeo porque tampoco quiero hacer una crítica personal hacia ella, pero la chica comienza su wrap up de noviembre con una pila de libros enorme y nada más comenzar el vídeo dice wrap up de noviembre, pero solo me he leído estos libros. Quita un montón de libros de la pila y se queda con 3 libros. A partir de aquí la chica comienza a disculparse y justificarse acerca de por qué ha sido un mal mes de lecturas, por qué no ha podido leer tanto, empieza a poner todo tipo de excusas de que pues tiene una vida fuera de las redes, etcétera, etcétera, todo para justificar que su wrap up sea solo 3 libros. Y os juro que mi primer pensamiento viendo el vídeo fue: ¿A ti quién te pregunta? ¿en qué momento alguien te ha pedido que te justifiques? ¿En qué momento tú sientes la necesidad de pedir perdón y justificar el hecho de que no has tenido tiempo de leer libros? Los wrap-ups de final de mes son una cosa bastante curiosa porque es una oportunidad que tiene la gente de decir que se ha leído tropotocientos libros y quedar súper bien en plan, este mes ha sido un mes buenísimo de lecturas, he leído 800 libros, me han gustado todos, que mira, yo también creo contenido, a mí también me gustan los wrap-ups, me gusta hacerlos, me gusta verlos, pero sí que es verdad que hay que entender que no todo el mundo lee 15 libros en un mes. Entonces, en este caso en concreto de esta chica, entiendo que hasta cierto punto, si eres creadora de contenido, evidentemente tienes que leer muchos libros. ¿Por qué? Porque al final tu contenido depende de la cantidad de libros que leas. Si quieres tener algo de lo que hablar, tienes que seguir leyendo libros si haces contenido literario, si no, ¿de qué vas a hablar? Pero al final me parece que se ha olvidado un poquito el concepto de que a no ser que literalmente estés cobrando, o sea, que esto sea tu trabajo, porque seamos sinceros, la mayoría de gente que creamos contenido lo hacemos por amor al arte, por lo que sea, pero porque veamos mucho dinero con el tema, no es el caso. Hay otros mundillos de influencer, como puede ser el de la moda y el del maquillaje, que sí que aparte de tener que promocionar los productos, reciben una paga por su contenido. En ese caso sí que te diría, oye chica, pues ya que es tu trabajo y literalmente cobras por leer, pues es normal que quieras leer más libros o que leas 15 libros al mes. Pero es que no es el caso. Y aquí para mí surge la gran pregunta, y es, ¿acaso no leemos libros para divertirnos? ¿En qué momento nos tenemos que ver forzados a leer un X número de libros al mes para considerar que ha sido un mes productivo? Y de nuevo, creo que esto se debe al boom de BookTok y a la creencia errónea que se ha conseguido perpetuar con ciertos influencers y con ciertas creadoras de contenido de libros de que hay cosas que son normales que en realidad no lo son. Entonces, ¿cómo y por qué se ha convertido la lectura en otro tren que se utiliza solo para ser aesthetic? Nada o casi nada de lo que te enseña una influencer es tal cual como es la realidad. Nada de lo que una influencer hace es normal. Se tenía que decir y se dijo, ¿eh? Con esto te quiero decir, si tú ves un vídeo ahora de una chica que dice que ha ido a la casa del libro y se ha comprado 30 libros en un día, no es normal. No es normal. Yo, por lo menos, no tengo una planta del dinero con la que saco dinero para 30 libros al precio en el que están ahora los libros y me los puedo comprar para enseñártelos en el vídeo. Quién sabe, quizás no son 30 libros que me he comprado en un día, son libros que me han comprado en varios días, que me los han regalado y ahora te estoy diciendo a ti que son 30 libros que me he comprado hoy. O lo mismo con leer una cantidad X de libros. No, es que este mes ha sido buenísimo porque me he leído 70 libros, me he leído 15 libros, me he leído 20 libros y tú dices, guau, madre mía, yo no he hecho nada con mi vida, este mes me he leído un libro y da gracias. Y después te paras a ver los libros y no es porque sean cortos o largos o mejores o peores o sencillos o complicados de leer, sino por el simple hecho de que dices, bueno, y de esos 15, 20, 40, 80, 97 libros que te han leído, ¿cuáles te han gustado? En plan, ¿te han gustado todos los que han leído? Lo que para mí es peor de toda esta situación es que como lectores hemos normalizado juzgar a otros lectores en base a lo que hacen con su vida.
y en concreto con sus lecturas. Yo como creadora de contenido admito que he pasado mucho tiempo en TikTok, admito que paso mucho tiempo aquí en YouTube y sí que es verdad que te entra un poco de síndrome del impostor cuando ves que hay otras creadoras de contenido que pueden hacer hauls de 50 libros, que dicen que han leído 15 libros en un mes, que hacen 87 vídeos porque han leído 87 libros y tú te quedas un poquito atrás y te da como un poco de respeto porque es como, yo no he hecho eso. En plan, yo no he llegado a ese punto. Y el cerebro tiene una manera loquísima de hacerte sentir inválido y de hacerte sentir que tú, como no has llegado a eso que ha llegado esta otra persona a la que no conoces de absolutamente nada, o sea, vuestras vidas no son las mismas. Pero como tú estás viendo a esta persona cuya vida es perfecta y tiene todo lo que tú quieres, ha leído todos los libros que a ti te hubiera gustado leer, inmediatamente te comparas para peor. Y señores y señoras, esa no es la realidad. Cada quien tenemos unas circunstancias, cada quien tenemos una vida. Hay tantas circunstancias en el universo como personas existen. Entonces, simplemente juzgar a alguien en base a si leen mucho o si leen poco es contraproducente. Y aquí llega el concepto de ¿qué es ser lector? ¿A partir de qué momento se considera que has leído los suficientes libros para que tú te consideres lector? Porque hay gente que dice, vale, si esta persona se ha leído 10 libros al año, no es lector porque no prioriza la lectura como una parte de su día a día, de su vida. Pero entonces, también te digo, si yo ahora, por ejemplo, que me considero lectora, hay meses en los que no toco ningún libro y de repente un mes leo 10 libros porque tengo tiempo, ¿eso significa que durante el mes que no leí nada no fui lectora? Párate a pensarlo. ¿A partir de qué punto, como sociedad, nos podemos poner de acuerdo y decir, vale, como esta persona ha leído 30 libros este año, podemos decir que leer es su hobby? Imagínate decirle a un artista, a un pintor, que solo sería considerado pintor cuando ya haya hecho 20 obras. Es de locos, ¿no? Pues con la lectura es lo mismo. Lees un libro y eres un lector porque has leído ese libro. Lees varios libros y ya podemos considerar que tu afición es la lectura. Es que es totalmente diferente. Pero entonces llega el grupo de gente que trata el ser lector como parte de su aesthetic y por eso vamos a pasar a la siguiente parte. La mayor demostración de que ahora leer se considera algo guay, algo que como sociedad todos deberíamos hacer, porque yo recuerdo que cuando yo era adolescente, cuando yo era niña, leer no era algo considerado cool. Si tú eras lectora, te llamaban ratón de biblioteca. Te decían que no tenías vida social, que no tenías amigos, que no te gustaba salir con la gente, una larga lista de etcéteras. Esas son cosas que a mí me han dicho, o sea, yo lo he vivido. Pero en algún momento, en el espacio-tiempo, leer se ha convertido en algo que denota un cierto estatus de que eres culto, de que eres entendido. Y un ejemplo de esto muy claro es la cantidad de famosos que se han montado al carro de ponerse estanterías en sus casas, decir que están leyendo libros que curiosamente solo son los libros famosos y conocidos de BookTok, o que se forman clubs de lectura supuestamente para descubrir nuevas lecturas y después llevarlas a la gran pantalla. Vamos a tomar de ejemplo un caso muy particular y es el de Ashley Tisdale, que es la actriz conocida por interpretar a Sharpie Evans en High School Musical. Literalmente Ashley compró una estantería entera de libros, es decir, 400 libros, solo para poder enseñarlas en su house tour para una revista Architectural Design, cosa que admitió ella misma. Se compró 400 libros sin la intención alguna de leerlos, solo porque quería tener su estantería llena y que cuando la gente viera su casa pensara, oh, mira qué culta, tiene una estantería llena de libros. Pero es que ella no es la única celebridad que ha hecho esto. Podemos ver ejemplos como Dua Lipa, Dakota Johnson, Bella Hadid, Kendall Jenner, con libros en la mano que forman parte de su aesthetic de chica culta, lectora, que le encanta leer y que por supuesto está leyendo libros porque eso es lo normal, ¿a quién no le gusta leer? Y con esto no quiero decir que todas las personas famosas que salen leyendo libros lo hacen por postureo, no, seguramente algunas de ellas sí que leen. Por ejemplo, Dua Lipa tiene su propio club de lectura en el que lee libros que honestamente no son demasiado populares, pero es interesante ver cómo de verdad se utiliza la lectura como un aesthetic para parecer una chica más interesante. Literalmente hay muchas famosas que utilizan la lectura para parecer rayita de Wattpad, que es única y diferente, especial a las demás. Pero es que bueno, podrás decir, vale, nos hemos ido a los planos de grande escala, nos hemos ido a Hollywood, que están todos un poquito turumba. No, tengo un ejemplo de aquí de España y es que este año, 2025, hace unos meses hubo una crítica a María Pombo, que es una influencer, después de que alguien le reclamara que las estanterías de su casa estaban demasiado vacías porque no tenía libros. Literalmente la queja era en plan, tienes una estantería en tu casa y no tienes libros, ni siquiera lees. A lo que María Pombo contestó, no sois mejores porque os guste leer. Lo voy a decir. Creo que hay que empezar a superar que hay gente que no le gusta leer.
y encima no sois mejores porque Ajá. os gusta leer. Más allá del juicio moral de que leer te hace mejor persona, te hace más interesante, te eleva culturalmente, ¿cómo que normalizamos que no leemos libros? O sea, ¿desde cuándo leer es considerado algo malo y no leer es considerado algo trendy? O sea, ¿os dais cuenta de cómo es la técnica a la inversa? A ella se la critica por no tener libros y por lo tanto no lee. La crítica era ¿por qué demonios tendrías una estantería en tu casa si no tienes ningún interés particular en leer libros? ¿Por qué vas a ocupar espacio de tu vida con una estantería? Lo que ella dijo, no, es que porque leáis libros no sois mejores. ¿Quién ha dicho que sea mejor? Solo estamos diciendo que para qué demonios querrías una estantería en tu casa si no piensas leer un libro en tu vida. Y además creo que la mayoría sufrimos una cosa llamada FOMO lector, que es el miedo a no estar al día con las últimas actualizaciones, las últimas tendencias y los últimos autores que están siendo famosos ahora mismo en la comunidad literaria. Y eso me lleva a nuestro siguiente punto. El miedo a no seguir la moda, a quedarte por detrás, se siente muy parecido al fenómeno de fast fashion en la industria de la moda. Así que vamos a hablar de fast fashion en libros. Esto se refiere a una práctica creciente en la industria literaria llevada por trends y demanda de redes sociales, en concreto de TikTok. Esto resulta en la producción muy rápida de libros de baja calidad solo para mantenerse en el pie de la cadena alimentaria, para que siempre haya más opciones. Estoy segura de que si estáis viendo este vídeo es porque estáis metidos en la comunidad lectora y os habréis dado cuenta de que llevamos algunos meses, me atrevería incluso a decir que años, en los que parece que sacamos y leemos los mismos libros una y otra vez, solo que con diferente portada y autor. Y a veces ni siquiera diferente portada y autor. Ahora las portadas se parecen entre sí por el tema de la inteligencia artificial. Eso se ve sobre todo en los dos géneros por excelencia de TikTok, que es el romance y el romantasy, en las que parece que es casi más importante sacar muchas opciones para que cada quien tenga para elegir que sacar opciones que verdaderamente merezcan la pena. Y esto nos lleva a plantearnos ¿por qué ha sucedido el fast fashion en los libros? En resumidas cuentas, como podréis haber supuesto ya, TikTok. Es importante tener en cuenta que está comprobado que los medios de comunicación de formato corto y de fácil acceso han creado un circuito abierto de dependencia a la dopamina. Entonces, las redes sociales nos dan una fuente constante de dopamina en la que literalmente nuestra felicidad y nuestra satisfacción está a un clic de distancia. De manera sencilla, esto se viene a traducir a que dado que tenemos un acceso ilimitado a todo tipo de contenido, si algo no nos engancha en medio microsegundo, pasamos al siguiente. ¿Cómo se traduce esto a los libros? Se traduce en que tenemos la siguiente mentalidad. Nosotros vamos a invertir, ponte 2-3 días de tu vida en leer un libro que dura aproximadamente 400-500 páginas. Evidentemente, si vas a invertir 3 días de tu vida en leer un libro de esa longitud, tú quieres que sea el mejor libro del mundo. Básicamente para no perder el tiempo con una lectura que no merezca la pena. Más aún, quieres que sea un libro que enganche desde el principio, que te tenga desde la primera página diciendo no quiero soltar este libro porque voy a pasar mucho tiempo leyéndolo. Esto lleva a que los autores tengan que intentar enganchar a los lectores haciendo uso de clichés y tendencias repetitivas. Por eso es que los libros cada vez se siente como que estamos leyendo el mismo libro una y otra y otra y otra y otra y otra vez. Como escritora novel que soy, intentando escribir mi primera novela, es verdad que como escritores tenemos la función de enganchar desde la primera página. Es parte de nuestro trabajo. Cuando hacemos el libro tenemos que intentar que el lector tenga por lo menos un motivo para seguir leyendo. Pero ahora es una tendencia muy general, y lo he comentado con otras compañeras autoras, y es que parece que desde antes de que la gente se lea el libro tienes que dar motivos para que siquiera lo abran. Esto significa que tienes que meter tu libro dentro de categorías que pueden resultar repetitivas, como son slow burn, enemies to lovers, friends to lovers, proximidad forzosa, el que tú quieras, imagínate cualquiera, para captar la atención de un cierto nicho de la comunidad lectora y poder decir, oye, creo que mi libro podría gustarte si te gusta toda esta lista de clichés, lo cual es curioso porque recordemos que hubo una época en la que un libro fuera cliché se consideraba algo malo. Pero bueno, aparte como escritor, debido a que al final la literatura es una industria como cualquier otra y lo que interesa es vender, tienes que estar escribiendo pensando qué escenas tienen potencial de hacerse virales en redes sociales, más concretamente en TikTok. Lo que lleva a escenas insulsas, escenas con falta de descripción, diálogos que son bastante cringe, la verdad, en los que tu único objetivo es llamar la atención de un público que va a ver un vídeo de 15 segundos en TikTok. Esto, como podéis imaginar, genera falta de originalidad en los libros, genera presión sobre los autores para crear tramas que sean vendibles, por lo tanto crean productos planos, sin vida, y el que yo considero que es el mayor problema,
que se vendan de manera incorrecta ciertos libros. Voy a tomar dos ejemplos bastante famosos, uno de una trilogía muy conocida y uno de un libro que se ha hecho muy famoso ahora en BookTok en este año 2025. El primer ejemplo es El Príncipe Cruel. Durante mucho tiempo, El Príncipe Cruel fue promocionado en BookTok como el libro Enemies to Lovers por excelencia. Es el Enemies to Lovers de todos los Enemies to Lovers. Así que, evidentemente, cuando te promocionan un libro como que es el Enemies to Lovers de todos los Enemies to Lovers, tú entras al libro esperando que el romance sea una trama prominente, que sea una parte importante de la historia, que haya muchas escenas entre los protagonistas, que haya mucha tensión, que haya muchos momentos de romance. ¿Y qué pasa? Que cuando entras al libro y te encuentras que se centra en el sistema político de un mundo FAE, con muchos elementos acerca de estrategia y guerra, y con una historia que está mayoritariamente fundamentada en la evolución personal de la protagonista, con una trama romántica que en el mejor de sus días, por lo menos en los primeros libros, es entre 0 y nada, te decepcionas. Te decepcionas porque te han vendido una cosa que no existe. Te han vendido un cierto tipo de escenas, te han vendido un cierto tipo de trama, y cuando te pones a leer el libro dices, esto no se parece en nada a lo que se supone que yo iba a leer. Y hablo de esto con fundamento porque yo leí este libro. Yo fui de las que hizo caso de que iba a ser un Enemies to Lovers potente y yo fui la que me sentí decepcionada. Hoy en día considero que la trilogía de los Habitantes del Aire, es decir, El Príncipe Cruel, es de las mejores trilogías de fantasía que se han escrito en tiempos modernos. Me encanta. Pero cuando lo leí por primera vez no me podía creer que me hubieran tomado el pelo de tal manera, haciéndome creer que iba a tener una historia que jamás en mi vida se parecía ni remotamente a lo que estaba viendo en ese libro. Otro ejemplo, y este sí que es de 2025, es el caso de Alchemist de Selling You. Este libro es de mis top lecturas este año, se la recomiendo a todo el mundo, pero la gente le ha dado por recomendarlo como un dark romance y un enemies to lovers, cuando nada más lejos de la realidad, cuando es un dark fantasy que se centra en los efectos de la guerra y en el estrés postraumático que sientes durante y después de la guerra. Literalmente yo siempre digo que Alchemist es un libro romántico, pero no es un libro de romance. Pues no, la gente en TikTok empezó a decir que era un libro de enemies to lovers, empezó a venderlo como un libro de enemies to lovers. Evidentemente hubo gente que entró al libro, se encontró semejante percal porque es un libro duro de leer en el que suceden muchas cosas y dijo, madre mía, ¿dónde está el romance aquí? O sea, ¿dónde está la chicha? Entonces, creo que es importante que recordemos que leer es una afición, es un hobby, no es una personalidad. Si bien todos podemos bromear en plan, ay, es que soy lectora, leer es mi personalidad, leer libros me encanta, me gustaría ser como tal, podemos bromear acerca del tema, pero ser lector no debería ser tu personalidad entera. No tienes que entrar en el estereotipo de leer ciertos libros solo porque son famosos, crear contenido de ciertos libros solo porque son famosos, dar buenas puntuaciones a libros solo porque son famosos, con el único objetivo de poder ponerte una medallita en el pecho y decir, yo soy lectora, yo cumplo todas las características que dice internet que necesito cumplir para ser lectora. Leer es algo que deberíamos hacer porque lo disfrutamos, porque queremos leer ese tipo de libros, porque nos gusta la historia, de la misma manera que los autores deberían poder crear libros pensando solo en la historia que quieren contar y no en la historia que se va a vender. Deberíamos intentar que la lectura no se convierta en otra actividad que te hace sentir más presión que disfrute, leyendo libro tras libro tras libro, solo para decir que hemos leído una X cantidad de libros, sin pararnos a disfrutar de verdad de nuestras lecturas o leer aquellos libros que verdaderamente nos apetece leer. No todos los libros van a ganar premios literarios, no todos los libros están hechos para que sean una obra y una joya de la literatura que te vas a pasar hasta el año 997 analizando como si esto fuera Don Quijote de la Mancha. En general, creo que nos tenemos que plantear cómo tratamos la lectura como sociedad, la verdadera presión que sentimos. Esto es algo que yo misma siento, me he dado cuenta investigando, leyendo artículos y haciendo este vídeo, que yo misma me pongo mucha presión para leer muchos libros actuales porque tengo FOMO de perderme cosas, más cuando tengo que crear contenido, porque llega un momento que es como si no estás hablando de ciertos libros que todo el mundo está leyendo, ¿estás leyendo siquiera? Creo que podemos dejar la puerta abierta al debate. Y bueno, me lo he pasado muy bien haciendo este vídeo. Espero que si habéis llegado hasta aquí os haya gustado. No os olvidéis de suscribiros al canal. Siempre me podéis dejar un comentario para que sigamos debatiendo. Y pues eso sería todo por hoy. Nos vemos en el próximo vídeo. ¡Adiós!